Una foto, una imagen. La imagen te muestra un paisaje. Detrás de la imagen hay algo más. La foto revela una historia, un recuerdo vivo. Una historia que tiene que ser contada. Una foto, un viaje por la historia. Instantáneas, en a donde no llega el 60. Hoy, más temprano, dijiste que la independencia era como una invención del capitalismo. Por lo menos de un pre. Muy acertado. Porque cuando nosotros en 1816 nos declaramos independientes, únicamente para mí fue una independencia. Para mí no. Para mí, por los sucesos, fue una independencia más histórica, más política que económica. Después de que se levante ese poderío político que tenía España sobre el territorio, la economía regional no quedó desarmada porque no hubo andamios ni desarrollo de nada, digamos. Quedamos como en Pampa y la vida. Igual voy a hacer el paréntesis de, recordemos que el 25 de mayo de este año hubo un cartel que tenía mal. Es cierto. Bueno, ya la festejamos el Día de la Independencia. Habiendo hecho este parate, continuamos. Acá no había economía desarrollada. Acá en la zona de Buenos Aires se producían materias primas que eran como muy básicas y se exportaba a Brasil, a Estados Unidos, cuero, cebo de velas y un producto que se llamaba tasajo, que era una grasa salada con la que en Estados Unidos y en Brasil se le daba de comer a los esclavos. Eso es más o menos lo que se producía en esta zona. Con el fomento del libre comercio a partir de 1809 en estos territorios y la exclusividad de Buenos Aires y de utilizar los recursos y de guardar todos los recursos que el puerto y la aduana le dejaban, había como una desigualdad entre Buenos Aires y el resto del territorio, ya desde esos años. Los terratenientes, obviamente, todo lo que ganaban no lo pensaban invertir. Era como la ley del mínimo esfuerzo. Ganamos y no reinvertimos. Eso fue en parte lo que empezó como a aplacar la economía, aún estando en ese incipiente, claro. No se vio así en Estados Unidos. Sí, esa economía de periferia que teníamos nosotros, esa relación periferia-metrópoli. Claro. La metrópoli fue lo que aplacó la economía. Claro. En Estados Unidos los terratenientes lo que hacían era ganar, pero reinvertían. Había como una cultura de la reinversión que acá, como que era un territorio explotado, no le importaba nada a nadie. En el interior, en la zona de Cuyo, Córdoba, Corrientes, las provincias del norte, había como una búsqueda de un desarrollo económico un poco más marcado. Si bien las economías que salían eran muy primarias, eran pequeñas industrias, no muy grandes, el libre comercio terminó de destruir lo que se había creado durante esos años. Por eso, en 1816, la independencia fue política, no económica, porque, está bien, nos independizamos de España, pero empezamos a querer una dependencia más grande, como nuestra dependencia de almas, pero una dependencia más hacia los ingleses, incluso. Basta, llevémoslo a la terapia al tema de la dependencia de almas, es nuestro próximo. La lana que nosotros producíamos se enviaba allá para después comprarle las bufandas que ellos mismos fabricaban y nosotros comprábamos mucho más caro. Lo único que hacían era procesarlas. La manufactura. Claro. En 1819, unos años después, ya estamos pasados después de la independencia, se sanciona una constitución acá, pero era totalmente centralista. Buenos Aires se vuelve a cometer el mismo error una y otra vez, incluso en la actualidad. Eso mismo. Sí, no es un error el que hagamos salir. Es la famosa rueda de los 10 años también. A ver, cuéntelo, Dalmas. No, de cada 10 años Argentina tiene un ciclo de crisis y donde todo se vuelve a repetir. Ahora estamos con el neoliberalismo nuevamente. Sí, claro. El capitalismo se sustenta en caer en crisis constantemente y volver a surgir por la superproducción económica y demás y consumismo. ¿Cómo quiero cerrar esta parte de pequeño revisionismo histórico? Que incluso después de años de haber ganado la independencia, se crea un nuevo Congreso que sigue fomentando lo que antes estaba creado como de palabra. Entonces, el avance que se podría haber desarrollado, generado, no, se queda en un enfrentamiento entre Buenos Aires y el resto de las provincias. Y que va a seguir, hasta, bueno, como le dijimos recién, ¿no? Sigue hasta el día de hoy, pero tiene muchas batallas intermedias. Desde ese 1816 hasta 2016,
pongámonos esos términos, tiene muchas batallas intermedias, centro, Buenos Aires y el llamado al interior del país, sí. Buenos Aires, ¿dónde está, no? Está fuera. Entonces, yo esto lo pensé pensando 9 de julio. ¿Qué recuerdo yo del 9 de julio? Vos preguntaste, ¿qué significa? ¿Qué comemos? Uh-huh. Lo primero que se me viene a la cabeza es el recuerdo de los actos escolares. Para algunos era joya un día que no hacemos nada y los anteriores tampoco porque ensayamos. Uh-huh. Pero por ahí... Esa verdad no se cuenta a los padres, es hermoso. Por ahí algunas escuelas fomentaban un poco más... la vagancia. El entender qué significa la fecha, hacia dónde vamos. Sí, una reflexión, un conocimiento. La foto de hoy tiene mucho que ver con eso. Se ven unos nenes que están disfrazados, como preparados para un acto. Sí. No se disfraza de payaso, digamos, eso es la diferencia. ¿Caracterizados? Claro. Está caracterizado, pero no se disfraza. Disfrazaste de Superman. Pero si te vestís de época o algo, es caracterizarte. A mí yo no actuaba mucho. ¿No? Me daban mucho para leer en los actos. Uy, yo una vez tuve que hacer de esclavo. Leías bien, entonces, sí, con fuerte y claro. Te pintaron de negro. Sí. Yo hice de negrita también, negrita candombera. No salía, eso era mentira, corcho quemado. Horrible, además corcho quemado. A ver, señores, por favor. Mi parlamento era más o menos, no me acuerdo exactamente cómo empezaba, pero decía, dice Misa Laureana que soy pícaro y travieso. Yo no miro esas cosas y esas frases no interpreto, más si hablan cosas serias, expreso mi vocación. Amar a la patria criolla con todito el corazón. Te torturaron la cabeza. 6 años. Y con esa cadencia uno lo leía, ¿no? Lo Como, actuaba. pum. ¿Y qué significa todo eso? No sé, un esclavito que era muy gracioso porque entraba con algo en la mano, se lo daba al que estaba actuando, tenía que decir eso de corrido y andaba de esclavo. Sí. Y después te decían, dale, salí, chao. Sí, boludo. Es la maestra, ¿no? Dale, ya está. Bueno, la maestra, ¿cómo sufre la maestra en el acto, no? Vos la ves, está chorreando. Se juega mucho. Una muestra viva de lo que nos quedó del 9 de julio. Claro. Alguna frase de memoria, por ahí algún significado, del significado de la independencia, en algunos más, en algunos menos. Bueno, la foto de hoy es de una escuela, la escuela número 449 de Posadas, Coronel Tomás de Rocamora, ahí en el barrio de Rocamora. ¿Qué hicieron en esta escuela? En vez de hacer un acto que se convoca a tal hora y tal día, durante una semana intentaron revivir ese momento histórico que algunos recuerdan en actos mínimos, ¿no? ¿Qué hicieron? Esa semana los alumnos, los profesores invitaron a los vecinos a que se caractericen como de época, como gente de época. Incluso de los árboles colgaron bollitos de papel naranja simulando los naranjales que hay en Tucumán, que están por todos lados. Ajá. O sea que no solo hicieron viajar su pueblo a Tucumán y además a la época. Claro, creo un viaje espacio-tiempo comunitario. O sea, un sentido colectivo de la fecha. Y bueno, a mí me generó eso, ¿no? ¿Qué nos significa realmente? O sea, ¿qué nos queda de esa fecha? De la independencia. Mira, si no es feriado yo no me daba cuenta de que era... Yo quiero creer que significa de que si una buena generación de hombres, incluso con los que tiraban para otro lado, digamos, ¿no? Que había lastres en esa época, si con una idea clara y un objetivo común lo pudieron hacer con muchas adversidades, no tenían muchas cosas para ganar en ese momento, que sí se puede volver a hacer. Eso es lo que, optimísticamente hablando, quiero recordar y llevarme. A mí me parece, no es muy acertado comparar, pero si uno... Es como muy rara la comparación. Uno agarra por ahí lo que significa para los estadounidenses el 4 de julio, su independencia, que es como... El imperio... No, el imperio tiene cosas propio. Y reglas y formas que solo tiene el imperio igual. Me niego a comparar nuestra independencia con la independencia de Estados Unidos. Por eso, es muy diferente, pero ellos Claro, tienen claro. un sentido de pertenencia. De todas maneras que la Revolución Americana es muy, muy importante, pero digo, incluso para nuestra revolución. Para el continente entero Para el continente. fue importante. Sí, bueno, para el mundo diría. Vos Sí. hablás del Eso es patriotismo cierto. que genera Claro. hoy en día, Sí. digamos, no el hecho de ¿Vos decís cómo- que no somos nacionalistas? Para mí no, solamente por ahí cuando juega Argentina o cuando Sí. vamos a Brasil es muy fácil cararse la camiseta argentina. Muy difícil, es muy difícil. Es una buena discusión. Yo no creo que en estos últimos años ha habido una vuelta al nacionalismo. Sí. Es una buena Una discusión. cuestión de apropiarse más del lugar público. Es muy larga y muy difícil. Obviamente que ellos saludan a las tropas y todo eso, y como miran a los soldados, los saludan incluso en algunos lugares por la calle agradeciendo el servicio. Nosotros no sé si podemos
hacer eso nuestros militares. En las películas... Sin tampoco poder evaluar, es muy En complicado. las películas y series, si los productores deciden poner una bandera, incluso después hay una remoción de impuestos. ¿No es una leyenda eso o es verdad? No, es verdad. No, es verdad, y tienen que ponerla también. Yo tengo un tip para Pensé que todos. eso lo había Michael Bay. Lo sé. Pero eso me parece que también Michael Bay no paga nada de una impuestos. construcción entonces. cultural, digamos, de Hollywood. Es una industria cultural para importar cultura occidental y los Cierro con un pequeño tip, algo así para los docentes, ya que venimos hablando de escuela e independencia. El primer mandatario que reconoció la independencia argentina fue un rey de Hawái, o sea, un político Me de encanta. Hawái en el año 1818. Era el rey Kamehameha. Hermoso. Así que si en las escuelas, Cerramos acá. si en las escuelas por ahí hacen esta regla memotécnica, ¿viste? Podría Sí, no, cerremos porque es un dato real, es importante, pero toca es Argentina, Así es que Argentina. esta es la instantánea que elegí, la de los chicos caracterizados, revalorizando una fecha muy importante para nosotros, 9 de julio 1816. Facebook, a donde no llega el 60. Twitter, @ a donde no llega. A donde no llega el 60. Calzate la mochila y acompañanos.